El grito de Beatriz rasgó la niebla de Santander como un trueno inesperado, y en ese instante supe que nuestro mundo se había quebrado para siempre. Carolina, no me toques. ¿Quién demonios eres tú? Me espetó sus ojos, aquellos ojos que una vez me miraron con la ternura de las olas en la bahía de la Magdalena, ahora fijos en mí con un terror puro, como si yo fuera un espectro salido del mar. Me quedé paralizada en el pasillo del hospital, con el eco de sus palabras golpeándome el pecho, mientras el aroma salino de la costa se colaba por la ventana entreabierta, recordándome que el amor, como el Cantábrico, puede volverse traicionero en un parpadeo. Mi nombre es Carolina, y durante 5 años, amé a Beatriz con la ferocidad de quien ha encontrado en otra persona el mapa de su propia alma. Nos conocimos en una de esas tardes eternas de verano en Santander, cuando el sol se derrama sobre las playas del Sardinero como miel caliente, y el aire huele a sal y a churros fritos en las casetas de la calle. Yo era entonces una restauradora de arte, una de esas almas errantes que pasa horas lustrando lienzos polvorientos en el Museo de Bellas Artes, soñando con revivir pasados olvidados. Beatriz, en cambio, era la arquitecta que rediseñaba el skyline de la ciudad con la precisión de un poeta, alta, de 32 años, con el cabello negro cortado en un bob asimétrico que enmarcaba su rostro oliváceo, heredado de sus abuelos asturianos. Sus ojos marrones tenían esa profundidad que te invita a perderte, como los arcos góticos de la Catedral de Santander que ella tanto admiraba. Todo empezó en una exposición improvisada en el Palacio de la Magdalena. Yo estaba allí ajustando la luz sobre un retrato renacentista, cuando ella irrumpió con un cuaderno de bocetos bajo el brazo, discutiendo acaloradamente con un colega sobre la restauración del edificio. «Esto no es arquitectura, es una mutilación», exclamó, su voz resonando con esa pasión castellana que tanto me cautivó. Me giré y nuestras miradas se cruzaron como dos rayos en una tormenta. Me acerqué fingiendo interés profesional. «¿Y cómo lo restaurarías tú, entonces?». Sonrió esa sonrisa que curvaba sus labios como el puente de la dársena al atardecer, y me invitó a un café en la plaza porticada. Hablamos hasta que las campanas de la iglesia de la Anunciación marcaron la medianoche, de Gaudí y de Goya, de cómo las estructuras invisibles, las emociones, sostienen las visibles. Desde ese día fuimos inseparables. Santander se convirtió en nuestro lienzo compartido. Paseábamos por el Paseo Pereda, donde los barcos pesqueros mecían sus redes como promesas, y ella me contaba cómo diseñaba edificios que abrazaran el viento del norte. Yo le mostraba mis restauraciones, explicándole cómo cada pincelada recuperada era un acto de redención. Nuestro amor floreció en las pequeñas cosas, cenas de rabas en el Cañadio, donde el vino tinto de Rioja nos soltaba la lengua, noches en su apartamento en el barrio de Puerto Chico con vistas al faro de Cabo Mayor, donde nos acurrucábamos bajo mantas de lana mientras la lluvia repiqueteaba en los cristales. Era un amor profundo, de esos que te hacen cuestionar si el alma tiene forma de catedral o de ola rompiendo en la orilla. Pero el secreto que guardábamos no era solo el nuestro. En España, donde la familia es un altar inquebrantable, Beatriz ocultaba nuestra relación a su madre, doña Elena, una viuda devota de las procesiones de Semana Santa en su pueblo natal de Cabezón de la Sal. «Es temporal, cariño», me decía Beatriz, besándome la frente. «Cuando mi proyecto del nuevo centro cultural en el Sardinero esté terminado, se lo diré. No quiero que sufra». Yo asentía, aunque cada silencio me carcomía como la humedad en las fachadas antiguas que restauraba. Amarla significaba aceptar esa sombra, esa mentira piadosa que nos unía y nos separaba a partes iguales. Los años pasaron en un torbellino de pasión y rutina. A los 3 años, durante la fiesta de la Virgen del Mar, nos escapamos a una cala escondida en Mataleñas. Allí, bajo la luna llena que plateaba las aguas, me propuso que viviéramos juntas para siempre. «Eres mi blueprint, Carolina. Sin ti soy solo líneas en un papel». Lloré y nos besamos con la sal del mar en los labios, jurándonos lealtad eterna. Pero la vida, como las mareas de Santander, tiene sus retrocesos. Su carrera despegó, ganó el concurso para el Museo Marítimo, y las noches de insomnio la consumían, garabateando planos hasta el amanecer. Yo, meanwhile, lidiaba con mi propio demonio, una exposición fallida en Madrid que me dejó con deudas y dudas sobre mi talento. Entonces llegó el 5.º año. Era octubre y el otoño teñía los árboles del Parque de la Magdalena de rojos furiosos. Habíamos planeado un viaje a Bilbao para ver la Guggenheim, un capricho arquitectónico que Beatriz idolatraba. Pero esa mañana, mientras yo preparaba el desayuno en nuestra cocina,
tortillas de patata y café con leche, sonó el teléfono. Era su hermana, voz temblorosa, Beatriz. Ha habido un accidente en la obra. Un andamio se derrumbó. El mundo se detuvo. Corrí al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. La encontré en una habitación blanca vendada, con el brazo en cabestrillo y una expresión perdida que no era solo del dolor físico. ¿Qué ha pasado?, susurré tomando su mano. Ella parpadeó confusa. Hubo un fallo estructural. Un trabajador cayó, y yo intenté sujetar la viga. El médico, un hombre canoso con acento cántabro, me explicó: conmoción cerebral severa, posible amnesia selectiva. Puede recuperar la memoria, pero no siempre es lineal. Prepárese para lo peor. Esa noche la velé, recordando cada curva de su rostro, cada risa compartida. Al amanecer, cuando despertó del todo, me miró como a una extraña. ¿Quién eres tú? ¿Una enfermera? Mi mundo se resquebrajó. Pero me tragué el pánico sonriendo con falsedad. Soy Carolina, tú. Amiga. Tu mejor amiga. Y así empezó el infierno disfrazado de esperanza. Los días siguientes fueron un laberinto de terapias y visitas. Beatriz recordaba fragmentos: su infancia en las playas de Liencres, el sabor del sorbete de avellanas en la heladería de la calle Burgos, incluso el nombre de su perra muerta, Luna. Pero a mí, nada. Siento que te conozco de algo, me decía frunciendo el ceño, mientras yo le traía flores del mercado de la Esperanza. Intentaba reconectar, le mostraba fotos en mi teléfono, le contaba anécdotas de nuestras vacaciones en los picos de Europa, donde habíamos acampado bajo las estrellas. Ella escuchaba, cortés, pero sus ojos se nublaban. Es como un sueño que no puedo atrapar. El secreto que guardábamos ahora era doble, no solo nuestra relación oculta, sino esta grieta en su mente que me convertía en una impostora. Una tarde, mientras paseábamos por el embarcadero, el mismo lugar donde nos besamos por primera vez, me confesó: a veces sueño con una mujer que me abraza en la lluvia. ¿Podrías ser tú? Mi corazón latió con furia. La abracé y por un segundo sentí que volvía. Pero al día siguiente en la terapia, surgió el primer conflicto. Su madre, doña Elena, llegó de cabezón, cruz en mano, exigiendo respuestas. ¿Quién es esta tal Carolina que ronda a mi hija como un fantasma? Beatriz, confundida, repitió mis palabras: una amiga. Pero Elena, con esa intuición materna afilada como un cuchillo de cocina cántabra, olfateó la verdad. Amiga, dice. En mis tiempos, las amigas no miran así. Me lanzó una mirada que helaba la sangre, y supe que la batalla acababa de empezar. La niebla se espesaba en las calles empedradas de Santander, y con ella, el peso de los secretos que Beatriz y yo habíamos enterrado como raíces bajo la tierra húmeda del norte. Doña Elena se instaló en el hospital como una reina destronada, reorganizando las visitas y susurrando plegarias a la Virgen de Covadonga. Mi niña necesita paz, no confusiones, me espetó un día, mientras pelaba una manzana con precisión quirúrgica. Yo con las manos temblorosas asentí, pero por dentro bullía una rabia sorda. ¿Paz? ¿A costa de borrarme de la vida de la mujer que amaba? Esa noche sola en mi apartamento vacío, nuestro apartamento, ahora un mausoleo de recuerdos, lloré hasta que el alba tiñó de rosa el faro de Punta de Europa. Beatriz salió del hospital tras 2 semanas, con el alta condicional y una receta de pastillas para el dolor de cabeza que la asaltaba como olas en tormenta. Volvimos juntas a Puerto Chico, pero era como habitar casas paralelas, ella en su habitación de invitados, yo en la nuestra, separadas por un pasillo que se sentía como el abismo del Cantábrico. Intenté ser la amiga perfecta, cocinaba potajes de garbanzos como los de su abuela, la llevaba a rehabilitación en el centro de fisioterapia del Sardinero, donde el mar rugía de fondo como un coro griego. Gracias por todo, Carolina, me decía con esa gratitud distante que duele más que el rechazo. Pero en las noches, cuando la oía gemir en sueños: no me dejes, mi amor, mi corazón se hinchaba de esperanza falsa. El primer gran conflicto estalló en una cena familiar, esas reuniones cántabras donde el vino de Liébana fluye como un río y las verdades salen a flote. Doña Elena invitó a la hermana de Beatriz, Marta, y a su cuñado, un tipo bonachón de Torrelavega que hablaba de fútbol como si fuera teología. Yo estaba allí por insistencia de Beatriz: ven, me hace sentir segura.
La mesa estaba puesta con paella de marisco, el aroma a azafrán mezclándose con el humo de la chimenea. Todo iba bien hasta que Marta, con su curiosidad de abogada, sacó fotos antiguas. Mira, Bea, ta de vuestras vacaciones en Ribadesella. ¡Qué felices! Beatriz miró la imagen, nosotras dos, abrazadas en la playa asturiana, con el sidra en mano y risas eternas, y palideció. Yo. No recuerdo esto. ¿Por qué estamos tan cerca? El silencio cayó como una losa. Doña Elena carraspeó, son solo amigas de juventud, hija. Cosas de la universidad. Pero Beatriz no era tonta, su mente, aunque fragmentada, tejía hilos. No, mamá. Hay algo más. Carolina, ¿qué no me estás diciendo? Mi garganta se cerró. Miré a Elena suplicando con los ojos y mentí, éramos inseparables, eso es todo. Como hermanas. La palabra hermana salió como veneno, y vi el dolor cruzar el rostro de Beatriz. Esa noche en la cocina, mientras lavábamos platos, me confrontó, siento que me ocultas un pedazo de mí. ¿Fuimos amantes? El aire se cargó de electricidad. La confesé todo, nuestros 5 años, los besos robados en el jardín de Pereda, la promesa bajo las estrellas de los picos. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Dios, Carolina. ¿Por qué no lo siento? Es como si mi corazón estuviera sellado. Me abrazó, pero fue un abrazo de lástima, no de pasión. Y ahí empezó la grieta mayor, la culpa. Yo me culpaba por no haberla protegido del accidente, por haberla dejado ir sola esa mañana a la obra. Ella se culpaba por no recordarme, por robarme el amor que merecía. Tal vez sea una señal, murmuró una noche. Tal vez Dios me castiga por lo nuestro. Esas palabras me partieron. En Santander, donde la fe católica se entreteje con la vida como las vidrieras de la iglesia de San Francisco, Beatriz había lidiado siempre con la culpa heredada. Ser diferente en una familia como la mía es como nadar contra la marea. Su amnesia avivó esa voz interna y pronto, las terapias se convirtieron en confesiones veladas a un sacerdote local. Yo lo supe por Marta, que me llamó histérica, le ha dicho al padre que duda sobre su pecado. ¿Qué pecado, Carolina? ¿Amarte? La furia me invadió. Confronté a Beatriz en el balcón, con el viento azotando las cortinas. ¿Pecado? ¿Eso soy yo para ti ahora? ¿Una carga que tu amnesia te permite desechar? Ella sollozó, no lo sé. Solo quiero ser entera otra vez. Y en ese momento surgió el primer secreto revelado, el accidente no fue solo un fallo estructural. Un trabajador, un inmigrante marroquí llamado Ahmed, había denunciado negligencias en la obra meses antes. Beatriz, presionada por el constructor, un viejo amigo de su padre, había silenciado el informe para no retrasar el proyecto. Lo hice por nosotros, me confesó después, en un arrebato de memoria fragmentada. Quería el dinero para comprarnos una casa en Somo, lejos de miradas. La traición me golpeó, nuestro futuro construido sobre mentiras. PHNN, le grité, me usaste como excusa para traicionar tus principios. Se derrumbó y yo salí corriendo hacia la playa, donde las olas me devolvieron el eco de mi propia hipocresía, yo también había guardado el secreto de nuestro amor. Los días siguientes fueron un torbellino de terapia de pareja improvisada. Contratamos a una psicóloga en el Centro de Salud Mental de Valdenoja, una mujer de 50 años con acento vasco que nos obligaba a desentrañar capas. La amnesia no borra el amor, solo lo entierra, decía. Beatriz empezó a recordar destellos, el sabor de mis besos, el calor de mis manos en su espalda durante una noche de tormenta. Pero con los recuerdos venían tormentas mayores. Doña Elena, enterada del pecado por el cura chismoso, irrumpió en casa una mañana de noviembre, con un rosario en la mano y ojos llameantes. Esto es una abominación. Mi hija, bajo tu influencia, ha perdido el alma. Beatriz, a mi lado, temblaba. Mamá, para. Carolina me salvó la vida después del accidente. Pero Elena no paró. Reveló su propio secreto. Años atrás, había sospechado de nosotras y contratado a un detective privado para proteger a Beatriz. Fotos, grabaciones, pruebas de nuestra intimidad, que ahora blandía como un arma. Míralas, Beatriz. ¿Esto es lo que quieres recordar? El escándalo estalló.
Beatriz, abrumada, me miró con ojos suplicantes. Vete, por favor. Necesito tiempo. Salí, el corazón en pedazos, caminando por la ronda de Porticada bajo la lluvia, preguntándome si el amor podía sobrevivir a tanta traición familiar. Semanas después, un rayo de luz, Beatriz me llamó a medianoche. Recuerdo la noche en Mataleñas. Tu propuesta. Lloramos por teléfono, y por primera vez desde el accidente sentí que volvíamos. Planeamos una escapada a las cuevas de Altamira, un peregrinaje a las raíces prehistóricas de Cantabria. Pero el destino, caprichoso como el viento del noroeste, tenía otros planes. En la obra Ahmed demandó al constructor, y el nombre de Beatriz salió a la luz en los periódicos locales, arquitecta implicada en negligencia. El escándalo público avivó las llamas. Doña Elena la visitó, gritando: ¿ves? Tu pecado trae ruina. Beatriz, al borde del colapso, me confesó: no puedo amarte así, Carolina. No con este vacío. La decisión difícil llegó como un mazazo. Me pidió que fingiéramos ser solo amigas hasta que su memoria regresara por completo. Es por tu bien también. No mereces esta media vida. Acepté, pero por dentro la PHNN crecía. ¿Cuánto más podía sacrificar? En una visita al faro de Cabo Mayor, bajo el rugido del mar, le dije: si me eliges a mí, elige todo. Si no, déjame ir. Ella dudó, y en ese silencio nació el abismo mayor. El invierno en Santander es un manto de gris que envuelve el alma, y en esas semanas de diciembre, con las luces navideñas parpadeando en el mercado de la esperanza como falsas promesas, mi mundo se redujo a un ciclo de esperanza y desilusión. Beatriz y yo jugábamos el rol de amigas, almuerzos en La Mulata, donde el cocido montañés humeaba en platos de barro, charlas superficiales sobre el nuevo puente que ella diseñaba para el puerto. Pero bajo la superficie, la tensión bullía como la espuma en las rompientes de Valdearenas. Su memoria regresaba en oleadas, recordaba nuestra primera pelea, por celos tontos en una fiesta de arquitectura en Bilbao, el viaje a Sevilla, donde bailamos sevillanas torpes en la feria de abril, riéndonos de nosotras mismas. Cada fragmento era un bálsamo, pero también un recordatorio cruel de lo perdido. Doña Elena, meanwhile, no cejaba. Se alió con el sacerdote del barrio, padre Ignacio, un hombre de 60 años con sotana raída y sermones que olían a azufre. Organizaron sesiones de oración en casa, donde Beatriz era la oveja descarriada. Yo lo supe por un mensaje de Marta: ven, antes de que mamá la convenza de un exorcismo. Llegué a media tarde, el aire cargado del olor a incienso y bizcochos de soletilla. Elena me recibió con una sonrisa viperina: Carolina, querida. Únete a nosotros. Quizás Dios te ilumine también. Beatriz, pálida en el sofá, me suplicó con la mirada. Me senté fingiendo devoción, mientras el padre recitaba salmos sobre la pureza del matrimonio. El amor verdadero es fructífero, Beatriz. No estéril como ciertas uniones. La palabra estéril fue el detonante. Beatriz se levantó temblando: basta. Mi amor por Carolina no es pecado, es mi salvación. El silencio fue ensordecedor. Elena palideció, cruzándose de brazos: estás loca. Esa conmoción te ha envenenado la mente. Reveló entonces el golpe bajo: había contactado al constructor, amigo de la familia, y usado las pruebas del detective para chantajearlo. Le dije que si no te exoneraba de la demanda, publicaría tus pecados en el pueblo. Ahora estás limpia, pero ¿a qué precio, hija mía? Beatriz me miró, horrorizada: ¿sabías esto, Carolina? Negué con la cabeza, pero la semilla de la duda se plantó. ¿Había yo, en mi silencio cómplice, permitido que su madre nos manipulara? Esa noche el conflicto escaló a PHNN pura. Beatriz me echó de casa: sal de mi vida. Todo esto, el accidente, la amnesia, las mentiras, empezó por nosotras. Corrí bajo la lluvia torrencial, las botas chapoteando en los charcos de la avenida de los hoteles, hasta llegar a mi antiguo piso en el centro, un cuchitril que olía a pintura y soledad. Allí, entre lienzos a medio restaurar, reviví la traición, no solo la de Elena, sino la nuestra. Recordé cómo Beatriz, presionada por el trabajo, había ignorado las advertencias de Ahmed. Era solo un rumor, me había dicho entonces. Ahora, esa negligencia había costado un brazo al trabajador, literalmente, y manchado su reputación.
La prensa local con su morbo cántabro titubeaba, arquitecta estrella bajo sospecha, amor o ambición. La HIULM se profundizó cuando Ahmed me contactó. Un hombre de 40 años con acento magrebí suavizado por años en España, me esperó en un café de la Plaza de Pombo. Señora, su amiga Beatriz. Ella sabía del riesgo. Pero ahora, con la demanda, mi familia sufre. Me mostró correos, pruebas de que Beatriz había archivado su queja para no retrasar el progreso cultural de Santander. Lágrimas en sus ojos, pensé que era aliada de los inmigrantes como yo. Mi lealtad se resquebrajó. Confronté a Beatriz al día siguiente en el parque de Mesa de Urdiales, donde los pavos reales graznaban como juicios. Traicionaste a un hombre por tu carrera. ¿Y yo qué soy, Beatriz? ¿Otro riesgo que ignoras? Ella se derrumbó en un banco, el viento azotando su bufanda. Lo hice por nosotras. El dinero para una vida juntas sin secretos. Pero la excusa sonó hueca. En ese momento surgió el caotrao inesperado, su memoria regresó de golpe, desencadenada por el estrés. Recordó todo el accidente en detalles vívidos, el crujido del andamio, el grito de Ahmed, su propia culpa al no actuar. Y con ello, el amor, te amo, Carolina. Siempre lo he hecho. Nos besamos allí bajo los árboles desnudos, un beso salado de lágrimas y redención. Parecía el fin de la tormenta. Pero el destino, cruel como una galerna, tenía más giros. Esa misma noche doña Elena, en un arrebato de desesperación, llamó a la policía. Acusándome de influencia indebida sobre una paciente vulnerable. 2 agentes tocaron a la puerta a medianoche con órdenes de interrogarme por posible coacción emocional. Beatriz, furiosa, los echó, ella es mi vida, no mi verdugo. Pero el daño estaba hecho. La prensa se cebó, escándalo en familia, amor lésbico o manipulación post-accidente. Santander con su chismorreo de pueblo grande nos convirtió en el tema de las tertulias en las sidrerías. La decisión difícil recayó en Beatriz. Su jefe, el decano de la Facultad de Arquitectura, la llamó, o te alejas de este circo, o pierdes el proyecto del museo. Ella, con el peso de la culpa por Ahmed y el chantaje de su madre, eligió el silencio. Necesito espacio, Carolina. Para limpiar mi nombre, para sanar. Me pidió que me mudara temporalmente a casa de Marta. No es adiós, es pausa. Pero en mis entrañas sabía que era una rendición. Caminé por la costa hasta Somocapricho, donde las dunas susurraban secretos al viento, y grité al mar mi PHNN, porque el amor exige siempre sacrificios que dejan cicatrices. Semanas de agonía siguieron. Yo restauraba un fresco en la iglesia de Santa Lucía, pincel en mano, pero mi mente vagaba a ella. Recibí una carta de Ahmed, perdono a Beatriz, si ella me perdona a mí por no insistir. Un gesto de humanidad que me conmovió. Lo compartí con ella en una llamada tensa, ve a verlo. Cierra ese capítulo. Lo hizo y volvió cambiada, me dijo que el amor verdadero no construye sobre ruinas. Pero en lugar de unirnos, nos separó más. Beatriz, redimida en su culpa profesional, se hundió en el trabajo diseñando un memorial para víctimas de accidentes laborales, irónico, catártico. El clímax llegó en Nochebuena, en la misa del gallo en la catedral. Yo estaba allí sola en un banco trasero, el incienso mezclándose con mi nostalgia. Beatriz entró radiante en un abrigo rojo, pero no sola, al lado, su madre, reconciliada en apariencia. Nuestras miradas se cruzaron durante el Gloria, y vi en sus ojos el conflicto, amor versus deber. Al final se acercó, feliz Navidad, amiga. La palabra me apuñaló. Salí corriendo a la plaza de la catedral, donde la nieve, rara en Santander, caía como confeti amargo. Ella me siguió, espera. Mamá me ha dado un ultimátum, tú o la familia. El aire se congeló. ¿Y qué eliges? La nieve en Santander es un milagro efímero, como los instantes de claridad en medio del caos, y esa Nochebuena, bajo los copos que se derretían en mi rostro, esperé la respuesta de Beatriz con el aliento contenido, el corazón latiendo al ritmo de las campanas lejanas. Elijo. A mí misma, dijo finalmente, su voz quebrada como el cristal de una vidriera rota. No puedo seguir huyendo. Amarte me ha costado todo, mi memoria, mi carrera, mi familia. Pero sin ti, ¿qué soy?
Me abrazó y en ese abrazo sentí el peso de 5 años, la pasión de los veranos en la Maruca, la ternura de las mañanas en la cama con café y croissants, la traición de los silencios impuestos. Lloramos juntas y por un momento el mundo se redujo a nosotras dos, envueltas en el manto blanco que cubría la ciudad dormida. Pero las decisiones difíciles no vienen solas, traen réplicas. Al día siguiente Beatriz confrontó a doña Elena en la casa familiar de Cabezón de la Sal, un pueblo de casas de piedra donde el río Pas serpentea como una vena azul. Yo no estuve allí, me lo contó después con voz temblorosa por teléfono, pero imaginé la escena, la chimenea crepitando, el olor a fabada asturiana enfriándose en la olla, y madre e hija frente a frente como dos torres medievales. Mamá, lo siento por el dolor que te causé. Pero Carolina no es una elección, es mi verdad. Elena, con el rosario entre los dedos nudosos, sollozó: hija, en mi juventud, amé a una mujer. Tu tía Rosa, la que se fue a Madrid por trabajo. La iglesia me curó, pero me dejó vacía. El secreto de Elena, guardado como un tesoro maldito, salió a la luz, un amor lésbico truncado por la vergüenza de los años 50, cuando Franco aún acechaba en las sombras de España. Esa revelación cambió todo. Elena, rota por el paralelismo, extendió la mano: si te hace feliz, la acepto. Pero prométeme que no repetirás mis errores, no escondáis el amor. Beatriz volvió a Santander esa misma tarde, y nos encontramos en el puente de la Dársena, donde el mar lamía los pilares como un amante paciente. Perdóname por dudar, murmuró besándome con la urgencia de quien ha rozado el abismo. Reconstruimos desde cero, vendimos el apartamento de Puerto Chico y nos mudamos a una casita en Cueto con jardín al mar y espacio para respirar. Beatriz testificó en el juicio de Ahmed, admitiendo su negligencia. El constructor cayó, pero ella emergió como defensora de los derechos laborales, diseñando el memorial con su nombre grabado en piedra cántabra. La caotrao final, inesperado, llegó en primavera, durante la restauración del Palacio de la Magdalena, el lugar donde nos conocimos. Beatriz, contratada para el proyecto, me invitó a ver los planos. Mientras caminábamos por los salones restaurados, con el sol filtrándose en arcos renacentistas, un terremoto menor, común en esta tierra inestable, sacudió el edificio. Un candelabro se descolgó y en el pánico Beatriz me empujó para protegerme, golpeándose la cabeza contra una columna. Despertó en mis brazos, ojos claros: Carolina. Mi amor. Lo recuerdo todo. El accidente, el beso en Mataleñas, tu risa en la lluvia. No era amnesia resuelta, era un cierre. El golpe leve había sellado los fragmentos sueltos. Pero con la memoria plena vino la prueba de fuego. Doña Elena, redimida, organizó una cena en su casa. Allí, con Marta y Ahmed, ahora amigo compensado con un puesto en el nuevo centro, brindamos por segundas oportunidades. Elena, con lágrimas en los ojos, levantó su copa, por las amadas que el tiempo intenta robarnos. Fue un momento de humanidad pura, donde el PHNN se disolvió en NGCM. Beatriz y yo bailamos un vals torpe en el salón, riéndonos como en los viejos tiempos, mientras el río Pas susurraba bendiciones afuera. Hoy, 2 años después, Santander nos ha devuelto su abrazo. Beatriz dirige su estudio con ética renovada, y yo expongo mis restauraciones en el museo con un lienzo dedicado a ella, retrato de una arquitecta en la niebla. Nuestro amor no es perfecto, hay discusiones por el trabajo, noches de dudas heredadas, pero es real, como la marea que sube y baja sin pedir permiso. Amarla durante 5 años, perderla en un accidente y recuperarla en las ruinas de los secretos, me enseñó que el verdadero blueprint del corazón no se dibuja en papel, sino en las cicatrices que compartimos. A veces al amanecer en nuestra casita de Cueto, miro su rostro dormido, el cabello negro revuelto, la cicatriz sutil en la sien, y susurro: gracias por no reconocerme al principio. Porque al final, me volviste a elegir. Y el mar, eterno testigo, responde con su rugido suave, recordándonos que en España, donde la pasión y el dolor bailan pasodoble, el amor siempre encuentra su catedral.